El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Esta es la frase de la primera carta a los Corintios. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Por muy sabios y entendidos, humanamente hablando, que seamos, nunca descubriremos la amplitud ni la profundidad de lo que vemos. Ni el mayor investigador y científico llegará a abarcar una millonésima parte de lo que es el universo creado. Y mucho menos a conocer el interior del corazón del hombre. Porque si el universo es complicado, el corazón del hombre es mucho más liado. Y ahí solo entra Dios. Y por eso que cuando nos escuchemos por el mundo estos sabios que saben cosas, en el fondo podríamos incluso reírnos. Decir, estos saben y aprovechemos. Pero cuanto más descubren, mucho más desconocen. ¿Y qué es lo que teníamos que pedir nosotros? Esto no es una apología de la ignorancia, no es apología de la ignorancia. Decía Edith Stein, una gran santa, que el corazón del hombre se mueve entre el conocimiento y el amor. El hombre es un movimiento entre amor y conocimiento. Conozco para amar y amo para conocer. Y ella decía, cuanto más se conoce, más se ama. Siendo conscientes de que lo que podemos conocer es siempre limitado. Es el amor que nos lleva a volar, pero el conocer es siempre limitado. Y por eso que ante Dios estos sabiondos de pacotilla valen poco. Y por eso que hoy en el Evangelio hemos escuchado una gran necedad ante el mundo. Varias. Dos en concreto. La primera, si preguntásemos a un niño quién entiende de pesca entre los apóstoles y Jesús, te dirían rápidamente, Pedro y los demás, eran pescadores. Y sin embargo Jesús le dice, echad las redes. ¿De quién se fían? ¿De su intuición de pescadores o de la intuición divina de un desconocedor de la pesca, humanamente hablando?
San Pedro se comporta, y los demás, como necios según el mundo. Pero al mismo tiempo son grandes sabios, porque no se fían de sí mismos, sino del Maestro. De hecho, ellos lo llaman Maestro. Hemos trabajado toda la noche y no hemos conseguido nada. Pero porque tú lo dices, lo hago. Esta es la sabiduría. Hacer las cosas, creo que os lo dije una vez en un momento un poco triste, que a veces el signo de madurez es hacer las cosas que no se entienden sabiendo que después se entenderán. Pedro lo entendió después. Después es al final de este relato. Tú serás pescador de hombres, no pescador de peces. Y lo entenderá sobre todo al final de su vida. Fiarse de una sabiduría divina. Por eso que cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que abrir los corazones y la mente para que Él nos inspire, ilumine nuestro corazón para hacer lo que es según Dios, no según mi cabecita o sobre todo lo que de mi cabecita hacen los medios de comunicación, los políticos y congéneres. Y en segundo lugar, otra necedad. Pedro y todos los discípulos dejan su vida de empresarios, pero no de altavoces, porque esto no funciona bien. Pero bueno, dejan su vida de empresarios de la pesca para seguir al Maestro. Esto es una necedad ante Dios, ante los hombres. ¿Tú vas a dejar todo y vas a seguir al Maestro? ¿Vas a misa ahora por la tarde? ¿Por qué no te vas a tomar un café? ¿Rezas? Ocupa el tiempo en otras cosas. Es siempre lo mismo, ¿eh? Estamos igual. No se trata solo de dejar todo e ir con el Maestro como Pedro, sino seguirle en nuestras pequeñas tareas cotidianas. Prefiero seguir la ley de Dios que la de los hombres, porque la de los hombres caduca y muchas veces es errónea. La de Dios permanece y permanece para siempre. Entonces hoy hemos aprendido, yo también, que la sabiduría de Dios, o en la sabiduría de Dios, en el Dios mismo es donde tenemos que depositar nuestra confianza y nuestra esperanza, seguirle a Él. Y reírnos de la necedad del mundo, de la sabiduría del mundo, siguiéndole como San Pedro y fiándonos de aquello que Él nos dice por encima y incluso con más certeza de lo que nos insinúan muchas veces los cantos de sirena del mundo que existe. Y los cantos de sirena del mundo pasan como el mundo. ¿Qué es la vida del hombre? Es una sombra que pasa, dice el Salmo. La sabiduría del mundo pasa, el hombre pasa, Dios permanece y nos invita a estar con Él.